al aire, aquí me encanta. El 27, pero sí estrenar este libro que se llama Caminando la Esperanza, que en unos segunditos vamos a saludar al autor. Me encanta, muy lindo. Y agradecer este regalito. Para hoy 27 de marzo, creo que se cumple. Ojalá que vos que estás escuchando también se cumpla. Dios nos ama siempre. ¿Cómo va? Sin exclusión. Nosotros debemos pedir poder amar como Él. Sí, que así sea. Que así sea. Qué lindo, Pero el qué recordatorio. lindo bien. Cuando te sentís eso, ¿no? Que Dios nos quiere tanto, que Dios nos quiere mucho. Sí. En este último tiempo, qué la gracia verdad que sentir ese amor de Dios, es totalmente. Sí. Pero viste, qué lindo es cuando rezamos y son muchos más lo que agradeces que lo que tenés que pedir. Que lo que tenés que pedir, y pedir sobre todo por amigos, conocidos, familia. Exacto. Pero sobre todo vos, que se te llena el corazón y empezás a agradecer, Señor. Como a veces decimos, o me gusta decir a mí, qué evidente que sos. Sí. Qué alevoso que es tu amor. Sí, decís eso. ¿No? Qué alevoso que es tu amor. Qué hermoso que es tu amor. Y qué maravilla sentir este amor. Sí. De un Dios personalísimo. Pero yo lo siento. No es mía esa expresión, pero me gusta mucho usarla porque es muy concreta. Este Dios en el que creemos. Exactamente, esa es la palabra. Es muy concreto. Muy concreto. Y donde no lo esperás, muchas veces en el ambiente laboral, que a veces es bravo. Sí. Pero la verdad. Bueno, este libro, Caminando la Esperanza, es de nuestro querido amigo Monseñor Santiago Olivera, staff de este programa. Monse, querido, qué lindo tenerlo. Buenas tardes y muchas gracias. Una alegría. Primer programa también de esta muchas temporada. Gracias por estar aquí, Temporada ya oficial como miembro del programa. Porque antes era invitado, ahora ya es parte. Ya es parte, me encantó. Pero muy muchas bien. gracias. Una alegría muy grande. Bueno, quienes quieran saludar a nuestro querido Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense, obispo de las Fuerzas Armadas, y ya vamos a ir al tema porque yo estoy ansioso que me cuente cómo fue ese jubileo de las Fuerzas Armadas, porque fue prácticamente lo último que hizo Francisco, porque a partir de ahí creo que al poquito tiempo ya quedó internado. Exacto. Hasta el domingo pasado. Hablando de hacer esfuerzos totalmente físicos. Así que bueno, si quieren saludar a nuestro querido amigo Santiago Olivera, 11 69 40 0708. ¿Cómo fueron esos días en Roma, querido Monse? Muy lindos. Espectaculares. Muy y lindos. El Papa, la verdad que como uno siempre dice, ¿no? Es un maestro, una homilía que es corta homilía y que tuvo ahí la imposibilidad de seguir leyendo, que le dijo a su asistente, el encargado de la liturgia, que continuara compartiendo la homilía y que eso despertó un aplauso espectacular en toda la plaza. En ese jubileo del 9 de febrero, que era para las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad, en nuestro caso las Fuerzas Federales de Seguridad, los cuerpos policiales, el Papa tuvo la verdad que muy bien, un esfuerzo grande, hacía un frío terrible y el Santo Padre allí estuvo presente, había 100 países representados de las fuerzas. Que era toda la plaza sería, toda la plaza estaba lleno. Éramos un grupo notable de obispos castrenses de los distintos países, lógicamente más de Europa, algunos de América Latina, pero fue muy lindo, y otros obispos y sacerdotes, la verdad que capellanes. Fue muy muy emotivo. Y como digo, no solo lo que el Papa nos dijo a los militares y a los capellanes, yo quisiera decirles brevemente, el Papa habló del Evangelio del ver, porque era el navega mar adentro, ¿no? Entonces decía el ver, sentarse, y el ver, subir y sentarse. Y impresionante porque le decía a los militares, usted dice ver, porque están llamados a tener una mirada atenta que sepa captar las amenazas del bien común, los peligros que se ciernen sobre la vida de los ciudadanos, los riesgos ambientales, sociales y políticos a los que estamos expuestos. Puede dice subir, porque sus uniformes, la disciplina que los ha forjado, la valentía que los distingue, el juramento que han hecho, son todas las cosas que les recuerdan qué importante es no solo ver el mal para denunciarlo, sino también subir a la barca durante la tormenta y comprometerse para que no haya un naufragio en una misión al servicio del bien, de la libertad y de la justicia. Y por último, dice el Papa, sentarse, porque la manera en la que ustedes están presentes en nuestras ciudades y en nuestros barrios, el estar siempre de parte de la legalidad y de parte de los más débiles es para todos nosotros una lección.
Esto nos enseña que el bien puede vencer a pesar de todo, nos enseña que la justicia, la lealtad, la pasión civil hoy siguen siendo valores necesarios, nos enseña que podamos crear un mundo más humano, más justo y más fraterno, a pesar de las fuerzas contrarias del mal. Y a los capellanes nos dijo en esa misma misa, y en esta tarea que abarca toda la vida, también están acompañados por los capellanes, que son una presencia sacerdotal en medio de ustedes. Ellos no prestan su servicio, como a veces ha pasado en la historia tristemente, para bendecir perversas acciones de guerra. No, ellos están en medio de ustedes como presencia de Cristo, que quiere acompañarlos, ofrecerles escucha y cercanía, animarlos a remar mar adentro y sostenerlos en la misión que llevan adelante cada día. Ellos caminan con ustedes como apoyo moral y espiritual, ayudándoles a desempeñar sus cargos a la luz del Evangelio y al servicio del bien. Qué responsabilidad, qué públicamente Qué expuesta. Qué lindo, lindo. qué orgullo. Una maravilla. Porque además es más largo, no es tan largo, pero vale la pena buscar esa homilía del 9 de febrero. Para todos los militares, sin duda, nosotros la vamos a seguir trabajando. Es como este año. Qué bueno. Ya estuve en visita pastoral en Córdoba y la he compartido en los distintos lugares donde pude visitar, en la Escuela de Aviación y, bueno, distintas visitas pastorales, porque es una carta, es una homilía que no tiene desperdicio. Además, el signo del Papa que haya podido estar, hemos sido privilegiados, porque después otros jubileos quedó sin su presencia. Claro. Y no sé cuánto tiempo más quedará hasta que se reponga, pero bueno, para nosotros fue una bendición, una alegría muy grande, y como digo, no solo sus palabras, sino su gesto. Hermoso, Siempre acompañando, siempre presente, y es como se dice siempre, ¿no? Con la palabra justa. Mensaje, exactamente. Sí, la palabra justa. Y fue bueno, agradeció porque participan las catástrofes aquí en la Argentina, lo sabemos, pero es una maravilla, ¿no? Yo creo que todas las posibilidades que frente a circunstancias muy difíciles nuestros ciudadanos estén los militares allí, como fue en este último caso en Bahía Blanca y tantos otros lugares donde ponen el cuerpo, ¿no? Total. Donde entregan su vida, y aún algunos que perdieron sus propios bienes y se dedicaban a servir a los hermanos, ¿no? Exacto. La verdad que es maravilloso, y creo que tenemos que recuperar la dignidad de la profesión y la vocación militar, ¿no? A mí me preocupa cuando a veces, por ejemplo, se habla de un modo peyorativo, los milicos o los miliquitos, son hombres y mujeres que tenemos que pararnos y ponernos de pie. Totalmente. Agradecerles sus vidas y, bueno, acompañarlos en lo que nos toca a nosotros como obispado. Pero son personas de bien. Siempre, como todo realidad humana, habrá algunos que no, porque uno dice, pero hay que respetar, ¿no? Me parece que tenemos que respetar. A veces hay marchas, hay circunstancias que se pelea con nuestra gente, y nuestra gente entregó su vida para defendernos. Exacto. Hablando de eso, esta semana, querido Monse, hace 2 días estuve en mi trabajo produciendo una entrevista para el 2 de abril, y tenía un comodoro y un capitán de la Fuerza Aérea, y los escuchaba hablar, y qué orgullo, Dios mío, el orgullo malvinero que te producen y que te dejan en el alma es maravilloso. Por más que yo en el 82 tenía, bueno, y vos eras más chica, ¿no? Teníamos 12 años, 13 años, y vos menos. 10. Por eso, y sin embargo, ese orgullo de decir, y llegar a sentir los que quedaron allá el honor de haber cumplido ese juramento, jurar hasta dar la vida por la patria y poder cumplirlo. Sí, exacto. Me produce una gran emoción. Sí, son los héroes que no se deben olvidar, ¿no? Claro. Los que quedaron allí y los que están vivos. Sí, señor. Y valorarlos. Y a veces, tristemente, hay algún héroe de Malvinas que está preso. Sí. Es incomprensible. Inentendible. Pero después poder abrazar a los dos, se te estremece el alma. Claro. Estás abrazando un héroe de la patria. Un héroe vivo, un héroe cercano. Y en esta generosidad que mencionaba Monseñor con el tema de Bahía Blanca, veíamos al propio periodismo registrando, por ejemplo, en plena noche, en plena madrugada, que yo pensaba, en cualquier empresa se cuestiona el tema de las horas extras, que si se paga o no, que el feriado, que el domingo. Estuvieron todo el fin de semana. La cantidad de uniformados. Exactamente, con los vehículos anfibios a oscuras, conectando mangueras de bombas de achique, se llaman. Todo, dándolo todo, y como dice usted mismo, habían perdido lo propio, porque viven ahí también, en esa zona, en esa región.
Y la verdad que en pleno silencio, como es casi siempre el tema de las Fuerzas Armadas, y con mucha generosidad. Totalmente, además el orgullo y saber que fue un cúmulo de cosas, desde el primero que dijo ya, la decisión tomar en el momento, actuar rápido, porque creo que al otro día ya estaba el ejército ahí. Es que precisamente es parte del entrenamiento que tienen, ¿no? Exactamente. Esta forma, esta En manera. un lenguaje castrense sería el H24. Ah, Sí, las 24 horas al servicio. claro, sí, con creces. Sí, sí. Con creces. Escuchamos ¿Canción? una de las canciones, fueron preparadas especialmente por el señor Ricardo Piñero y tienen un hilo conductor ¿Cuál que es otra fecha de esta semanita. Invitamos el sábado 29 a La marchar, marcha por la vida, y esta marcha es porque el 25 fue el Día del Niño por Nacer. además de la Anunciación de María. Es que precisamente, por eso claro. es el ¿Qué Día está del diciendo? Niño por Balseiro, Nacer. diría Ahí Marisa está, Musi. Ahí está. Ya venimos. Estábamos hablando de este libro maravilloso, Vida del Vamos a Cardenal hablar, Eduardo Piroño. que yo lo voy a mostrar Me así. encanta esto, el hijo directo de la Virgen de Luján. Y contábamos que hace poquito, hace unos meses, estuvimos en Luján y en la basílica está su tumba, ¿no? Y bueno, nos dimos el lujito de rezar Y ahí. rezamos ahí, sí. También señor. agradecerle. Siempre. Agradecerle. El hijo directo de la Virgen de Luján, qué subtítulo, ¿eh? Qué Bueno, yo subtítulo. creo que lo conté, vos lo sabés, Mari. Yo trabajo en MDZ por Piroño. ¿Ah, sí? Nosotros le pedimos a Piroño, quiero quiero trabajar en medios. O sea, trabajar para Dios Para en comunicar. un medio nacional, no en un medio católico. Ujú. Salir a pescar mar adentro, como, ¿no? No en la pecera. Y se lo pedimos a Piroño y Piroño lo cumplió. Osadísimo tu pedido y ahora Bueno, estás ahora ahí arreglate. Ahora arreglate. con creces. Dice, Piroño dijo en una carta que escribió muy linda a quien era el vicario general en Morón. Después, bueno, el libro este vale la pena leerlo porque es sencillo, pero le dice a Presas en una carta porque él es el hijo menor de 22. ¿Se acuerdan que su mamá Claro. le dijeron que no podía tener más hijos después del primero? Y el entonces Monseñor Alberti, que era obispo auxiliar en La Plata, le dijo que los médicos pueden equivocarse, confíe, le frotó con el aceite, le dio un algodón para que su marido lleve y recen a la Virgen. Piroño se siente hijo directo de María y le dice en la carta: Qué maravilla. allí en el corazón de Nuestra Señora, en su santuario de Luján, está todo lo mío. Hermoso. Impresionante. Hermoso. Y está su cuerpo y Claro. fue allí consagrado y la verdad Claro. que es maravilloso. Maravilloso. Y Mire, es sin providencia, irnos de- todo es providencia, ¿no? Todo es Totalmente. providencia. Sin irnos del tema, que está un poquito pautado a lo que queremos conversar. Usted dijo un algodón embebido en el aceite y pensaba esta catequesis chiquita, que actualmente el sacramento de la unción de los enfermos se puede solicitar para cualquier enfermo en cualquier estado, incluso para familiares que acompañan esa situación. Claro, porque se llamaba, antiguamente era la extrema La La unción extrema unción. unción. y era daba como miedo, ¿no? Sí. Era el Claro. último paso. Claro. Y hoy es la unción de los enfermos, para fortaleza, para asistencia, Qué para increíble. sostener, sin duda. Pero aquí lo de Piroño es maravilloso porque además increíble, si uno lo piensa, cuando él fue obispo le regalan, el arzobispo actual en el momento le regala la cruz pectoral de Monseñor Alberti y no conocía este relato. Qué bueno. Si confía y es el hijo número 22 y después fue obispo auxiliar de La Plata, donde Claro, era Alberti. Así claro. que son cosas que uno las lee, pasado el tiempo, uno lee la historia y ve que es historia de salvación. Seguro. En el caso de- Hermosísimo. Seguro. Y Vamos a Roxana, aprovechar tu esposa, durante un montón de tiempo hizo una columna específica en el programa de en una amiga en radio, común, Alejandra González, que se llama El Momento Piroño. El Momento Piroño. Roxana Tabuenca lo iba Exacto. guiando, hermoso. Y también queremos mandar un saludo, lo queremos los tres, a nuestro querido Tito Garabal, Sí, que tuvo la oportunidad de conocerlo, sí. ¿no? Sí. Al cardenal Piroño, y siempre le digo, fuiste amigo de un futuro santo. Tremendo, Tito, tremendo. Qué bien, Tremendo, qué como bien. cada vez que lo veo a Arturo Larraguren me pasa lo mismo. Ujú. A mí me emociona que tu papá pueda llegar a ser santo, y va a ser santo. Sí, O cuando vemos a las chicas Crito, vas a tener, el abuelo Enrique va a ser santo. el Sí, es abuelo impresionante. Enrique. Esa es la maravilla de que la santidad La también maravilla, sí, se señor. acercó
también no es solo del pasado, sino que de nuestro presente, sin duda. Y además es una llamada universal que nunca tenemos que olvidar, que es la santidad. Totalmente. Monse, quería detenerme en un tema que fue esta semana, el lunes feriado, 24 de marzo, y la verdad que no sé, varias cosas, pero quiero empezar por la menos dolorosa quizás, donde se escuchaba que han aprovechado los que marcharon, los que se convocaron, no quiero ofender a nadie, pero quiero ser cuidadoso, pero es como que se usó toda esa etapa, ¿no? Esos, como dicen, 30.000 para, yo no lo comparto, pero bueno, lo respeto, para pegar al presidente actual, ¿no es cierto? Como que se usa una cosa con otro objetivo, y me parece que no está bien. No está bien. Sin duda, yo creo que tenemos que sacarnos también el sombrero frente a Graciela Fernández Mengídez, ¿no? Sí. Que es un lujo, una testigo de ese momento de la historia, que sufrió un hijo desaparecido, que es terrible y nunca podemos callar, ¿no? De lo que signifique no saber dónde está un familiar tuyo, ¿no? Que eso es terrible y eso tiene que ser nunca más. A veces, al principio de mi episcopado como obispo castrense, algunos se enojaron, pero porque no me conocían, pues yo dije nunca más, ¿no? Porque cuando la beatificación de Angelelli, yo dije nunca más ni la violencia, ni la persecución, nunca más. Y nunca más no lo refiero a un título de lo que fue la CONADEP del nunca más, que comparto que nunca más, pero nunca más todo, toda la historia que es de violencia. Yo creo que tenemos que lograr un equilibrio. A mí me impresionaba ese 24 de marzo, que primero en un clima festivo. ¿Cómo festivo? Podríamos decir festivo porque terminábamos con atentados, con muertes, muchos desaparecidos, en tiempo democrático, porque uno piensa en Viola, uno piensa en destacamento de la Policía Federal, uno en destacamento en el edificio, ¿no?, de la policía, uno piensa en Larraure, uno piensa en tantos que sufrieron, Lambrusquini, etcétera, nos quedaríamos cortos en Tucumán. Sí. Se ha sufrido tanto y se ha matado y secuestrado, y civiles y militares y pues de todo tipo, y esto parecía que eso que se olvida, que no hay justicia, que no hay, eso no cuenta, que no significa que la gravedad del otro no puede opacar. Yo creo que a mí mi miedo es que vayamos de un péndulo a otro. Primero el 24, que hacía como festivo, y se mete con Milei. ¿Qué tiene que ver el señor presidente de la República? ¿Qué tiene que ver? Claro, y además que él pueda decir con libertad, y que me parece bien, y esto comparto con Fernández Mengídez, 30.000 desaparecidos. Es ideológico. Si no lo decís, sos un cretino, sos un negacionista. Totalmente. En vez de decir, no, sos un verdadero. ¿Dónde están los otros 22.000? Claro, nadie reclamó. Hubo 20.000 familias que no reclamaron. Exactamente. Y además que te daban bastante plata. Y lo dice ella. Lo dice ella que... Claro. Perdió su hijo, ¿no? Su propio hijo. Pero además un mismo creo que era Labraña, que él reconoce que él inventó de los 30.000 para que pueda ser reconocido como genocidio. Entonces me parece que este país, nosotros, necesitamos encontrarnos, necesitamos respetarnos, tenemos que mirar para adelante, no seguir ahondando grietas y seguir profundizando con un Boca River, 30.000 o no 30.000. Desaparición. Es una barbaridad lo que pasó antes del golpe militar, después del golpe militar, durante obviamente el golpe militar, pero también hay que reconocer que muchos militares actuaron de buena fe y nos defendieron de ideologías que querían apartarnos de nuestra cultura, de nuestras raíces más hondas, que mataban y teníamos miedo. Yo era joven, yo tenía 17 cuando fue el golpe de Estado. Pero los años anteriores, 15 años, me acuerdo que teníamos miedo. Claro. Y había bombas y mataban a gente y perseguían. Y esto en gobierno democrático. Y entonces me parece que no hay que... ¿Por qué olvidar esa parte de la historia? ¿Por qué aprovechar o adueñarnos de una parte de la historia si la historia es objetiva? Totalmente. La historia completa. Totalmente. Obviamente que uno puede escuchar otro y decir, nunca va a haber historia completa. Creo que sí, podemos llegar con la humildad de saber que nunca abarcamos todo. Pero no ver una historia tuerta o parcial, porque es mentira.
No es Exacto. verdad. Y aunque no quite la gravedad, que habrá que también investigar y demás, o sea, se han cometido barbaridades, yo siempre les digo, una vez se le dije a un militar y a una familia militar, ¿qué significa, qué le parece si a un hijo suyo, por más equivocado esté, lo tiran dormido al Río de la Plata o al mar? Es un disparate, es una cosa inédita que inventamos nosotros o que no sé en qué parte de la historia, pero hoy creo que estamos todos de acuerdo que es un disparate. Total. Sí. Y que la dignidad, cuando el Santo Padre habla tan bien y tan valientemente de la guerra, si es una guerra, la guerra perdemos todos, la guerra es una perversidad y en la guerra no está todo permitido. Es eso que el fin justifica los medios, no es así en la guerra. Es así, tal cual. Yo no tengo derecho, prefiero perderla. Y prefiero, dice, podríamos estar como Venezuela, como Cuba, es preferible y no tener en las espaldas tantos muertos y tantos desaparecidos y tantas heridas en nuestra patria. Podemos ser felices quizá de otra manera. Y además como que son heridas que no dejamos que cicatricen, Ese es el punto. que nosotros impedimos Es que que cicatricen. mientras esté la mentira en el medio, no va a cicatrizar. Porque Es más preferible ese que es esté el abierta gran esa herida tema. para seguir... Tremendo. Tenemos que llegar al equilibrio, y después romper esta cultura de la ofensa. Lo digo para todos, ¿no? Sí. Del agravio, esta cultura que yo maltrato a la gente. Tenemos que, desde arriba hasta abajo, ¿no? Todos tenemos que ponernos realmente a hacer Sí. instrumentos de paz. Sí, Y sí. todos, yo digo todos, con todo respeto, del presidente de la República hasta abajo. No podemos tratarnos mal, no podemos insultarnos, no podemos estar todo el tiempo peleando, crispados. Me parece que tenemos que ser instrumentos de paz. Crispados, Qué lindo esa eso, es la instrumento palabra. de paz. Yo estoy muy de acuerdo. Y con el tema de la mentira, la verdad, bueno, pensaba justamente no va a haber sanación posible mientras haya una mentira interpuesta o varias. Este abordaje de la memoria completa a mí me parece que es como un buen norte hacia el cual dirigimos. Yo le decía al ministro de Defensa hace un tiempo atrás, yo tuve la gracia de poder visitar en visita pastoral Azul. En Azul ustedes saben que fue cuando mataron a Gay, mataron a su señora, degollaron a un soldado que estaba haciendo la conscripción, el servicio militar obligatorio en ese tiempo, coparon el regimiento de Azul y se llevaron preso a Ibarzábal. Claro. Espectacular, un hombre también admirable, que hace poquito se presentó un libro de un historiador, Miranda, Le Sebastián mandamos Miranda. un beso grande a Silvia. A Silvia Exacto. la conocemos. Silvia, yo la quiero, la admiro. Sí. Estas son familias como Silvia, como Arturo Larrabur y familias Sí. que con solo verlos y los invitan a vivir la paz, Sí, porque sí. reflejan, les sale el amor, la comprensión y son familias que nacieron con una herida tan profunda, ¿no? Sí. Que te secuestren a tu padre, que te lo maten. Terrible. Y yo le decía al ministro, mire, llegué a Azul y veo esto, ¿no? Esos carteles que están en todos lados, que yo no los critico, pero dicen aquí verdad, memoria y justicia, aquí fue un centro clandestino y aquí no fue un centro que fue en tiempo democrático, se atentó con la democracia, un coronel muerto, otro secuestrado, un soldado degollado. Aquí no podría ponerse un monolito o un cartel que diga aquí se defendió la democracia, Claro. aquí entregaron la vida estos Claro. hombres por la democracia. Creo que hay que recuperar eso, pero no para pelear, No, con equilibrio, claro. con equilibrio, porque atentaron contra la vida democrática. Exacto. Los previos años al 76 teníamos gente que no eran jóvenes idealistas simplemente. Habría algún joven idealista, puede ser, pero otros habían asesinos, terroristas, Exacto. desde la base, digamos, que se arrogaban como el valor del pueblo. Sí. Y no queremos esa con una cultura que sea adversa a nosotros. Y esto decirlo antes o decirlo ahora siempre trae problemas, si sos de una manera, sos de otra. O sos negacionista. A mí me causa gracia cuando uno habla de eso, que somos negacionistas. Yo no niego nada. Al contrario, Claro. quiero incluir toda la Mostrar historia. todo. Pero también una frase que escuchamos mucho el lunes que fue la historia completa. Es que es así. La historia completa. Es así. Sí, sí. Me Es parece así. que es fundamental. Es Que no así. quita, digo, de verdad la gravedad, el tiempo que como gobierno uno En no puede ser absoluto. terrorista. Le molesta a veces cuando digo los terrorismos de Estado. Pero el terror es terror. Y sí, Y si es desde el Estado, es terrorismo de Estado.
Bien. Si vos sabés que te van a secuestrar a un chico, tu familia, a mí, mi pueblo, ni Ituzaingó, secuestraron, agarraron a personas que estarían por malos caminos, pero no volvieron nunca, no se sabe dónde están. Exacto. Entonces me parece que eso nunca más. Nunca más, exactamente. Y el mismo nunca más, que es el informe de la CONADEP, en el cual figuran entre 8.000 y 9.000 personas. Así que volviendo al tema del número, bueno, ahí hay un registro escrito. Y eso es tan absurdo, ¿no? Porque también en un gobierno de la provincia, era obligatorio poner 30.000 desaparecidos. Eso es tan absurdo. Pero esto con la ideología ciega siempre, de un lado y de otro. Sí. Tenemos que cuidarnos de las ideologías. La ideología ciega. Quiero saludar también a Graciela Fernández Mejide, que le voy a mandar el programa después, que hablé el lunes con ella, ¿no? Y me contó, ya tiene 93 años. Yo la quiero mucho de tiempo, que ella hablaba como John Laguna y bueno, pero una mujer espectacular. Y bueno, está perdiendo la visión, pobrecita. Bien, le mandamos un beso, escuchamos grande. Una canción más. Dale. Y después nos vamos al cierre. Estamos conversando sobre los mensajes de nuestros amigos. Al 11 69 40 0708. Muy cierto lo que dicen. Bien. No olvidar que se quiso imponer el comunismo u otras ideas afines. Nunca más todo. Los otros muertos también cuentan. Por ejemplo. Bien, gracias por ese mensaje. Bellísima la entrevista con Monseñor, le mando un gran abrazo. Muy bien. Y este es para mí. Me alegro escucharte, porque ayer pensé que hoy no podrías hacer el programa. Por tu congestión. Sí. Estás con un estado alérgico, vamos a explicar un poquito. Claro. Estás ya con el antialérgico, se dice así, lo que estás tomando, antialérgico. Y con todas las oraciones de los que te queremos ver marchando el sábado. Voy a estar, por supuesto. No es por tu propia persona y tu integridad, es por la marcha del sábado. Para ser uno más. Para que seas uno más. Es que tiene que estar las dos remeras, si no tienen que estar las remeras. Me dicen, se viene el fin de, cuídate, y no estaría mal que descanses. Bueno, a ver si atendemos a las sugerencias. Estoy muy de acuerdo. Sí, señora. Enviamos un beso también. Gracias por los mensajes, gracias a quienes se comunicaron. Y bueno, estamos haciendo ya una especie de vuelta en el programa. Y quizás no se habla mucho tampoco, porque es hablar también de los medios propios de comunicación, lo que sucede también en los medios y lo que pasa en los medios al aire. Pero el 24 de marzo también, mucho de lo que se escuchó, o no solamente el 24 de marzo, sino otros días, porque por ejemplo me detengo en estos programas ¿de la tarde? No, sí, pero estos que se hacen... ¿De debate? No, los que se hacen en streaming, no me salía. Bien, monseñor, mirá, te entendí. Donde la hermana de un artista de primera línea, representante nuestro en varios países, ¿no? Cantante top, la hermana no tuvo mejor idea de expresar su idea de matar al presidente. Y uno de sus compañeros de programa de mesa, que eran 4, uno dijo, ay, dale, qué buena idea, yo te presto la bolsa negra con el cierre. Y ni siquiera era en tono de broma, una broma de mal gusto. Claro, y después, hacen como que se arrepienten. Ay, mirá lo que dijimos. Y estaban hablando del presidente, que puede estar de acuerdo o no. Yo creo que la figura del presidente tiene que imponer respeto. Además, los programas de streaming son muy seguidos por los chicos, por los más jóvenes. Claro. Es una doble arista para ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a los medios que aceptamos pasar eso? Es terrible. Yo creo que un poco como decía antes, la cultura de la ofensa. Claro. Y se han perdido muchos valores. Me parece que hay que recuperar. Me gustan los medios y veo. Por momentos en algunos no los puedo soportar, porque las malas palabras. Totalmente. Yo no sé qué se ha perdido. Hemos ido para abajo. Sí. Digamos, las malas palabras es increíble. Yo a veces, programas serios, canales serios, díganle a su gente, vayamos en contra de esta cultura de mirar para abajo, esta cultura del agravio. ¿Cómo puede ser una ex vicepresidenta o una ex presidenta decirle che Milei? Sí. Digo, es el presidente de la República. ¿A vos te gusta o no te gusta? Bueno, pero hay 50 y pico % que lo votó. Respetemos a nuestro pueblo. O en la marcha, que lo vamos a voltear, que lo vamos a sacar. Pero lo va a sacar el pueblo dentro de 4 años cuando vuelva a elegir. El presidente de la República es el presidente de la República. Y es un gobierno popular. Totalmente. ¿Quién dice que no es popular si el 54, 55, 56% lo votó? Claro. ¿Qué es lo popular? Y respetar, nosotros habíamos aprendido a respetar la investidura.
Eso es fundamental, pero se perdió. Se perdió mucho. Primero se perdió mucho en nuestro país. Y estamos decadentes. Estamos yendo... Pero creo que la responsabilidad de los medios, porque también. nosotros fuimos con el micrófono y permitimos eso. Sí, un poco de todos. En gran parte. Sí, sí. Yo me siento responsable. Sí. Por eso tenemos tanto el compromiso de... No, pero por ejemplo, la justicia también, la justicia colonizada con valores equivocados, porque el otro día le tiraban a un cronista de televisión que está trabajando y ya no pudo usar su cubo, exactamente, y le tiran cerveza. Y muy pacífico, la verdad que es admirable. Claro. Este periodista le dijo, ¿qué te está pasando? ¿Por qué esto? Estoy trabajando. Claro, ¿por qué me agredís? No te agredo. No te agredo, le estaba insultando, le tiró cerveza en la cabeza. No te agredo. Yo supongo, un juez, ¿no tiene que actuar ahí? Claro. No digo que vaya preso porque, bueno, pero la impunidad siempre prepara nuevos delitos. Un país de impunes, estamos en el horno. Total. Sí. Y se perdió. Y bueno, y volviendo a eso, el Che Milei, los chavacanos, haciendo burla. Me parece que no, respetémonos y terminemos un poco de tantas, no las quiero decir porque son asquerosas, horribles, pero mejor, tanto, ¿no? Mejor. Las malas palabras, es increíble. Que creo que un poco también es este movimiento pendular que usted mencionó en el bloque anterior, monseñor. ¿Sí? Porque quizás de ser tan estrictos, o no sé cómo expresarlo esto, pero de tan controlado todo, ahora incluso en educación esto nos pasa mucho, los docentes sufrimos mucho esta cuestión de haber llegado al otro extremo, entonces ahora todo está permitido. Yo estoy educado en otro tiempo, pero decir una periodista que yo, el laburo. Claro, ahí ¿Cómo puedes decir? Y lo oficializaste tanto y hablas del laburo como si fuera un periodista, una señora, un señor periodista, el laburo, y no digamos otras cosas. Y ya nos ha pasado con alumnos que en el aula usan términos como o peores, y ni siquiera tienen un registro de que no es el vocabulario apropiado en la escuela. ¿Por qué no? Claro. Si total yo hablo así en mi casa. Y ni hablar una mala palabra que cambia el nombre, ¿no? Bueno, sí, no, ni hablar. Tal cual. Eso es impresionante. Todos fuimos bautizados y sin embargo nos dicen. Tal cual. Pero bueno, es un tema cultural. Yo tengo esperanza. Igual hay familias que tienen sus hijos y los educan de un modo maravilloso. Digo, hay familias que son referentes y que son como esa reserva. Yo confío y tengo esperanza. Pero hay que trabajar duro. Y nos va a costar muchos años. Yo no creo que lo vea yo, pero por lo menos entender que hay que volver a las fuentes, y hay que al respeto, al buen diálogo, a la buena Yo creo que lo cultura. vamos a ver desde otro lugar. Claro, otro bueno, lugar. sí. Pero ahí estaremos contemplando a Dios. Bueno, sí. Tanto. Si Dios quiere. Dice, a mí me prometieron que es el mejor lugar donde se puede estar. Ay, esperemos llegar. Yo creo que la sí. puerta. Yo a veces digo eso, cuando uno contempla a Dios, bueno, como no hay sufrimiento ni dolor, lo miraremos de otros ojos. Sí, señor. Quizás comprendiendo y decir como Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, sin totalmente. duda es eso. Totalmente. Sí, a mí, la verdad, querido Monse, una de las cosas que siempre me molestó, por ejemplo, y que ahora trato de evitarlo en mi medio, era, por ejemplo, las entrevistas a entrevistar a un delincuente que se ponía de espalda y darle micrófono. Y que cuenta que mató y que tiró y cuánto vale, cuánto le pagan los detalles escabrosos. Claro, ¿viste? Vas a entrevistar a un sicario en Rosario y sí, es interesante. Tremendos. Saber cuánto le pagan por matar a alguien. Sí. ¿Viste? Eso te da rating. Y la consecuencia que puede tener ese tipo de entrevistas, ¿no? Porque esto hablamos de los más jóvenes y bueno, ¿qué registran los chicos y qué dato guardan? Se ganó en una tarde tanta plata. Exacto, sí. ¿Viste? Muy tremendo. Sí. Monseñor, tenemos que ir cerrando esta charla. La verdad que se nos pasó rápido a nosotros también. Una alegría que esté en 2025 en Muchísimas Serenamente. Gracias. Cada cuarto jueves aquí estará, querido Monse, siempre y cuando no tenga algún viaje, pero si tengo lo vamos viendo. Lo vamos viendo, lo vamos acomodando. Sí, vamos bien. haciendo enroques, así que... Sí, yo quería decirles, terminar, porque bueno, lo del 14, la Marcha por la Vida, este año se cumplen 30 años de Evangelium Vitae, y Evangelium Vitae surgió para promover una pastoral de la vida humana con el fin de defenderla, protegerla y promoverla. Qué lindo. Así que es una manera que Argentina en esta marcha se una a esto y defendamos la vida siempre, y protegémosla y promovemos. El martes estuvimos en el Congreso, en el Senado. En el Senado de la Nación. Donde sentís orgullo que el Día del Niño por Nacer haya sido
por decirlo Sí, de alguna manera, y un la invento argentino, y la vicepresidenta una creación habló argentina maravillosamente bien. bien, Sí. y la emoción de hablar, de escuchar a la vicepresidenta de tu país hablar de la anunciación Exacto, de María, de María, del sí de explicando María. tal cual lo que significa para Sí. los católicos ella primero. Sí. Es impresionante. Impresionante. Ahí me lo mandaron y me hablaron muchos y la verdad que Estábamos ahí nosotros, Estábamos y ahí, escucharlo muy ahí fue, emotivo, sí, muy fue esperanzador emotivo y más que esperanzador. emocionante, ¿no? sí, sí. Sí. Esperanzador. Bueno, que no está todo perdido. No. Bueno, para eso marchamos el sábado, con la ilusión de que algún día el aborto vuelva a ser Dios quiera, pero que también que nuestra gente, que nuestros jóvenes. Vuelve a Digo, ser no solo- ilegal, es la palabra claro. que estás buscando. pero Pero que- además impensable, que es Exactamente. esta palabra que se usó durante todas las Exactamente. marchas y me parece que define todo. Impensable, algo con... Pero además, si vos maltratás a un animal y lo matás, sos cruel. Sí. Si matás a un bebé, tenés Claro. derecho. cuánta gente militando la carrera, prohibiendo carrera de galgos, por ejemplo, ¿no? Claro, Sin por duda. ejemplo. Por ejemplo, y un bebé Sí. no tenés drama. Sí, Caminando sí, la sí. Esperanza, el librito este que publicó Hermoso. Talita Kum, que tiene una reflexión diaria, que es al modo de hoy, ahí es Caminando la Esperanza. Estamos en el año de la esperanza, en el jubileo de la esperanza, el año santo que el Papa nos invitó a transitar. Volvamos nuestros pasos a Jesús, que nos cambia todo, ¿no? Porque el encuentro con Cristo nos transforma y sin duda tendremos, como decía el cura Brochero, un curato nuevo, decía él, cuando se encontraban con Jesús, y un país nuevo y una sociedad mejor. Qué O lindo. Pablo VI, San Pablo, que decía, no habrá un mundo nuevo si no hay corazones nuevos. Por eso yo aspiro que la ley se quite de verdad y que se respete y que no se mate con la plata de nuestros impuestos, sino que nuestros jóvenes valoren la vida, y la mujer, que está llamada a ser sagrario de la vida, descubre, tiene un misterio muy grande ahí, como la Virgen, que dijo sí a todo lo que se le venía, porque podríamos decir madre soltera, Claro, vivió de la fe, claro. y José, que acompañó Oh. con su sí silencioso. Y entonces yo rezo mucho para que los jóvenes, para que hay muchos, pero para que Sí. hagan un poquito más de ruido, Sí. porque hacen ruido los malos o los que están equivocados, y no es un derecho matar a otro, no es tu propio En cuerpo, absoluto. es otro cuerpo. Este En es el misterio absoluto. de reconocer que somos criaturas, somos hechos por Dios. Totalmente. Clarísimo. Bueno. Lo valioso de cada vida, lo necesario, lo imprescindible de cada vida. Todos somos necesarios, todos somos llamados a transitar este camino, así que obstruir eso, con el eufemismo de interrumpirlo. No se interrumpe nada porque No, se después no hay termina. forma de reanudarlo. Se Así termina. que no es Bueno, real. el Papa, cuando era Bergoglio aquí, decía no digamos más eso de aborto, que es un disfraz, digamos asesinato. Tal cual, Sí. tal cual, Asesinato, exactamente. tal cual. Exactamente. Bueno, Señora, nos encontraremos el sábado si Dios quiere. Once querido, qué gusto. Muchas gracias, La igualmente. verdad lo disfrutamos mucho. Igualmente. Sí, Por eso muchas será gracias. que pasa tan rápido. Rapidísimo. Gracias, Richard. Gracias a quienes escribieron, al WhatsApp Gracias por de la producción música, también. como diría Ava. Sí, gracias por la música, Señora, gracias a quienes nos- se comunicaron. Nos encontramos el próximo El próximo jueves, si Dios quiere. Nos vamos con la música a otra parte y esto es todo.